Buenas tardes, mi nombre es Angie Paula Tello Cáceres y en esta oportunidad voy a explicar los ciclos de carbono y de azufre en microbiología de suelos. Bueno, los ciclos biogeoquímicos son procesos naturales por medio de los cuales elementos como lo son el carbono, el nitrógeno, el azufre y el fósforo, entre otros, pueden circular libremente por el suelo. Pero todo esto es solo gracias a la función que cumplen los microorganismos, como lo son los hongos y las bacterias, que son los encargados de transformar estos elementos en formas disponibles para que las plantas puedan utilizarlos. Se llama bio porque interactúa con seres vivos, se llama geo porque interactúa con suelo, agua y rocas, y químicos porque durante estos procesos se realizan transformaciones químicas de estos elementos, como anteriormente lo dije, para que queden en formas asimilables para las plantas y que éstas puedan utilizar las cantidades necesarias. Es muy importante estos ciclos biogeoquímicos porque además de que nos mejoran la salud del suelo, también ayudan a conservarlo, aumentan la fertilidad y regulan los nutrientes para las plantas. Como por ejemplo las hojas secas cuando caen al suelo, ellas no son capaces de descomponerse por sí solas, entonces necesitan que los microorganismos las transformen en materia orgánica y esos nutrientes que ellas contienen vuelven nuevamente a reintegrarse al suelo para ser reutilizadas por las plantas. Entonces, teniendo en cuenta eso y lo que dice Cruz y Colaboradores 2023 en su artículo, que dice que la actividad de los microorganismos es indispensable porque permite el reciclaje de la materia orgánica, manteniendo la fertilidad del suelo y favoreciendo el equilibrio de los ecosistemas. Entonces, ahora sí, iniciamos con el ciclo biogeoquímico del carbono. Este es un elemento que se encuentra disponible en la atmósfera, en el suelo, en el agua, en las plantas y en todos los seres vivos. Pero el ciclo como tal inicia en las plantas durante su proceso de fotosíntesis, es absorbido en forma de CO2, donde se producen los azúcares y termina en energía ATP que las plantas utilizan para todos sus procesos vitales. Entonces, este elemento se adhiere a toda la planta. Entonces, cuando un animal llega a alimentarse, consume una hoja de esa planta, entonces ese elemento, el carbono, también se adhiere a su cuerpo. Y cuando el animal muere y cae al suelo, entonces los microorganismos, como los hongos y las bacterias, realizan un proceso de mineralización y fijación de carbono, que es que empiezan a descomponer ese cuerpo. Bueno, puede ser animales, raíces, hojas, y parte de ese carbono se regresa nuevamente a la atmósfera y otra parte se adhiere al suelo para ser reutilizado nuevamente por las plantas. Ahí es donde se cierra ese ciclo biogeoquímico. Esta actividad influye directamente en la estructura y en la fertilidad del suelo. Después tenemos el ciclo del azufre. Entonces, el azufre es un elemento que es muy importante para las plantas porque influye mucho en la formación de proteínas, de vitaminas y de enzimas, pero este elemento no se encuentra disponible para las plantas como el carbono. Este elemento sí o sí necesita transformación por medio de los microorganismos. Entonces, ¿qué pasa? Si los microorganismos no transforman este elemento, no va a estar en formas que las plantas lo puedan asimilar. Entonces, todo esto es gracias al proceso de mineralización, oxidación y reducción por bacterias especializadas, como las bacterias oxidantes de azufre, como las tiobacilios, o bacterias reductoras de sulfato, como las disulfovibrio. Entonces, ellas se encargan de regular la disponibilidad de este elemento para todas las plantas. Y este proceso influye directamente en la descomposición de la materia orgánica, no como el carbono. Como le decía anteriormente, el carbono se encuentra disponible para las plantas, mientras que el azufre no. Él sí o sí necesita de los microorganismos. Entonces aquí es donde nos nace como esa duda de que, qué pasaría si los microorganismos no existieran. Entonces estos elementos empezarían a acumularse, incluso a formar contaminación y las plantas no tendrían la posibilidad de asimilarlos. Entonces, el rol de los microorganismos es fundamental
para realizar esos procesos de metallización, oxidación y reducción. Y además que también para transformar y reciclar esos elementos y regular los nutrientes en el suelo para que las plantas puedan absorber las cantidades que necesiten. Esto nos va a brindar que los cultivos también sean mucho más resilientes y sostenibles, dado que pues, los desafíos ambientales que se ven ahora tienen muchos más impactos negativos, mejora la salud del suelo, la estructura, y pues eso sería por el momento mi presentación. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta. Muchas gracias, Angie. No sé si Luis tenga alguna pregunta, alguna inquietud, un aporte, o continuamos con tu presentación, Luis. Continuemos con la presentación. Mi nombre es Luis Rodríguez, soy estudiante de agronomía en sede norte de Santander, en Colombia. Yo les voy a explicar los ciclos del fósforo, del hierro y del manganeso. En este caso, el ciclo del fósforo se libera cuando la materia orgánica se descompone gracias a los microorganismos. Luego es absorbido por las plantas para su crecimiento y formación de raíces. A diferencia de los otros nutrientes de su ciclo, no tiene una fase gaseosa importante, por lo que permanece principalmente en el suelo. El ciclo del hierro cambia entre formas oxidadas y reducidas según la cantidad de oxígeno y presente en el suelo. Microorganismos participan de estas transformaciones, haciendo que el hierro esté disponible para las plantas, donde es fundamental para la producción de clorofila y la fotosíntesis. Y el ciclo del manganeso también cambia entre formas oxidadas y reducidas por la acción de los microorganismos. Estos cambios regulan su disponibilidad en el suelo, permitiendo que las plantas lo utilicen en procesos como la fotosíntesis y la activación de enzimas. La compañera Daisy quiere continuar con el deporte. Muchas gracias, Luis, por tu aporte. Entonces, bueno, yo les voy a comentar el ciclo del nitrógeno. Uno de los principales es la fijación biológica del nitrógeno que lo realizan Rhizobium, Bradyrhizobium y Frank, las cuales establecen asociaciones con las raíces para permitirle a las plantas la absorción y la conversión del nitrógeno atmosférico en formas aprovechables para la planta. Otro de los procesos que se da es la amonificación. Allí las bacterias y los hongos degradan la materia orgánica y contribuyen a la liberación de amoníaco y amonio. Otro de los procesos es la desnitrificación. Entonces allí las bacterias desnitrificantes, entre las que se destacan las pseudomonas y los bacillus, por ejemplo, reducen el nitrato y el nitrito hasta un nitrato gaseoso, el cual vuelve a la atmósfera y cierra el ciclo del nitrógeno. Otro proceso es la nitrificación. Allí las bacterias nitrificantes autótrofas participan y permiten el ciclaje del nitrógeno. La importancia para el suelo. Entonces, el ciclo del nitrógeno contribuye a la fertilidad del suelo mediante tres mecanismos claves. El primero de ellos es el suministro directo de nutrientes. El nitrógeno es la principal limitante de la productividad agrícola, ya que cuando hay deficiencia de nitrógeno, las plantas tienen un retroceso en su desarrollo. El ingreso mediante la fijación biológica y el uso de fertilizantes garantiza que las plantas tengan un aporte significativo y necesario para su crecimiento. El segundo proceso o mecanismo clave para el ciclo del nitrógeno es el reciclaje de la materia orgánica. El ciclo permite que el nitrógeno se libere nuevamente a través de la mineralización. Procesos como la proteólisis descomponen proteínas en aminoácidos y en amonio, lo cual genera sostenibilidad del suelo a largo plazo porque hay disponibilidad del nutriente. Y el tercero es la regulación de la salud del suelo. El flujo del nitrógeno influye directamente en la acumulación de materia orgánica, el control de la acidez y la estimulación de la actividad biológica dentro del suelo. Entonces, la comparación. Diferencias entre ciclos nutricionales y ciclos asociados a la biodegradación. Los ciclos nutricionales del carbono y el nitrógeno se dan en fases de anabolismo para construir biomasa.
Y los ciclos de biodegradación del azufre, el fósforo, el hierro y el manganeso se realizan en fase de catabolismo para degradar y obtener energía. En el ciclo nutricional del carbono y el nitrógeno se da en fases gaseosas y en los ciclos de biodegradación en fases sedimentarias. El rol de los ciclos nutricionales del carbono y el nitrógeno es la obtención de la materia orgánica. Y los ciclos de biodegradación rompen, oxidan o mineralizan la materia orgánica. El carbono y el nitrógeno cambian, pero su flujo principal está ligado a la vida, es decir, a la fotosíntesis o a la creación del alimento. Y los ciclos de biodegradación son extremadamente dependientes del potencial redox, o lo que comúnmente conocemos como el pH y la falta de oxígeno. El papel de los microorganismos, como lo comentaba mi compañera Angie, los microorganismos permiten la optimización del ciclaje y la disponibilidad de los nutrientes para las raíces de las plantas y que ellas puedan absorber la cantidad de nutrientes que necesitan del suelo. La estructura física, protegen el suelo y las plantas contra patógenos mediante la producción de antibióticos y brindan una protección contra algunos fenómenos que se dan, como la sequía. También permiten la reducción del impacto ambiental. ¿Por qué? Porque a través de los biofertilizantes permiten la reducción o la eliminación del uso de fertilizantes de síntesis química. Eso es vital para la sostenibilidad del ambiente, debido a que los químicos inorgánicos producen acidificación y salinización del suelo a largo plazo, contaminación de las aguas subterráneas debido a procesos de lixiviación y emisiones de gases de efecto invernadero como el óxido nitroso y el metano que se producen por el uso de estos compuestos inorgánicos. Y una reflexión final del grupo es que la integración de los ciclos del carbono, el nitrógeno, azufre, fósforo, hierro y manganeso nos permite entender que el suelo no es un soporte inerte, sino es un sistema vivo e interconectado y debemos cuidarlo. Muchas gracias. No sé si tengan algún aporte adicional, alguna inquietud. Mm, Pues no, no, pues que queda muy claro que el papel de los microorganismos es súper fundamental porque en muchas ocasiones, aunque estos microorganismos no son visibles a simple vista, el papel que cumplen es súper fundamental y pues muchas veces los agricultores no conocen sobre este tema y los impactos que generan son los impactos positivos que generan son incontables, entonces sí me parece que fue una actividad en la cual se aprovechó mucho y el aprendizaje o la información que obtuvimos mediante la actividad fue muy importante. Sí, también me pareció muy enriquecedor saber que hay microorganismos actuando para el bienestar de las plantas y bueno, de todo el sistema en general. Sí, sí, porque pues generalmente uno pues logra ver como los más grandecitos, los que son las lombrices y todo eso, pero los microorganismos como tal de hongos y bacterias, pues el papel que cumplen es súper importante y no se conoce mucho en la agricultura, no se tiene mucho en Sí. cuenta. Sí, no se tiene mucho en cuenta por los productores, pues si no, uno no lo ve de Sí, pronto, no le resta importancia. exacto, sí, el Bueno, productor como tal, el campesino no tiene mucho en cuenta ese tema. sí. Entonces, no sé si el compañero Es tenga algo que más que también agregar. tenemos algo que ver y me pasa ahí viendo todo lo que logramos y aprendimos el día de hoy. Sí. Personalmente, aquí donde yo vivo, soy productor de arroz y nosotros realmente en el arroz no tenemos en cuenta nada de estos organismos. Nosotros siempre estamos usando agroquímicos para claramente sacar una producción y que económicamente sea bueno para nosotros.
Entonces, Sí. ahora nosotros como futuros profesionales y cuando lo seamos, tenemos que aportarle todo eso que estamos aprendiendo ahora a los agricultores. Soy uno y sé que tenemos muchas malas prácticas, sobre todo en el arroz, y siempre estamos matando estos microorganismos y reemplazándolos por agroquímicos, que no está bien, pero que es lo que nos han enseñado con los años nuestros papás y nuestros abuelos, que son los que nos han enseñado a cultivar. Entonces, ya como compromiso de mi parte, empezar a cuidar un poco más nuestros suelos y espero que también de parte de ustedes, compañeras, se pueda realizar una bonita labor. Gracias, compañero. Claro que Sí, sí, esa es sí. la idea, formarnos para cambiar esos paradigmas Sí, claro. que siempre han estado. Bueno, muchas gracias por sus aportes, compañeros. Gracias a ustedes. Bueno. Bueno, compañeras, gracias.